Y voy a saludar de inmediato al coronel en situación de retiro del Ejército Nacional y además es director de la DINI, ¿no? De la Dirección de Inteligencia Nacional, Juan Carlos Liendo. ¿Cómo está, estimado señor Liendo? Bienvenido a la multiplataforma de Sol TV. Le saluda Joel Quesada. Muy buenas tardes. Bueno, hemos escuchado estos acuerdos, ¿no? Llaman la atención algunas propuestas, como por ejemplo el regreso del servicio militar obligatorio. Haciendo un análisis, ¿no? Escuchando a la presidenta, escuchando a Gustavo Adriancén. ¿Cuál es su análisis precisamente? ¿No? Bueno, Son buenas tardes, medidas Joel. que van a... Sí. Buena- Buenas tardes, Joel. Un gusto estar contigo compartiendo algunos puntos de vista, algunas opiniones, para ti y toda tu audiencia, ¿no? A ver, una aproximación rápida, un análisis lo más objetivo y claro posible. Tenemos una presidenta de la República cada día más deslegitimada y sin el menor criterio político, se pone a cantar una canción de niños en un escenario de tragedia nacional. Habla de pena de muerte, de crímenes, de matanzas, en medio de niños aterrorizados y al costado otras niñas que muestran su enojo total con la presidenta, una imagen peor que tragicómica. Demuestra que la presidencia de la República no tiene ni ella ni sus asesores el más mínimo sentido de la política. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros es el quinto o sexto Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Ciudadana que repite las mismas cosas con algunas innovaciones súbitas, inesperadas, como declarar el servicio militar obligatorio, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de los penales, en medio de una reforma de emergencia de la policía. Dice que la policía está en crisis. Recién se da cuenta y dice que es una emergencia de logística y de organización. Todos los peruanos sabemos que no solamente es eso, que hay una profunda corrupción, hay una crisis de valores, hay una crisis de principios infiltrados por el crimen, por la corrupción interna, el negocio de los días de Franco. Lo cual, todo esto evidencia que el gobierno no tiene ningún plan, no tiene objetivos, no tiene estrategias y solo da discursos y medidas aceleradas sin sentido y que sabe que no va a poder cumplir. O sea, para el gobierno lo único que le interesa es cantar entre niños, asustar a los niños en un colegio, dar medidas, repetir medidas como el estado de emergencia y otras que no han dado resultados. Esto no solamente es incompetencia, sino tiene responsabilidad. Yo creo que De para acuerdo. todos los peruanos en estos momentos resulta más que claro que el gobierno no puede, no tiene la capacidad ni la intención de solucionar los problemas de seguridad, porque es muy seguro que sus prioridades son otras. Hay otras cosas, que no sé cuál, les preocupan más que la muerte de los peruanos, que el miedo de los niños, que la imposibilidad de llevar a los niños en paz al colegio. A ese nivel hemos llegado. Ellos, por ejemplo, han anunciado, y entiendo de que todas las autoridades han estado suscritas ahí, ¿no? Fiscal de la Nación, presidente del Poder Judicial, algunos alcaldes, ministros, el regreso del servicio militar obligatorio, ¿no? Esto ya lo he escuchado en el Congreso. Ahora, ¿cree usted que será efectivo esta medida o es simplemente más de lo mismo? Es simplemente más de lo mismo con el agravante de que saben que no van a poder cumplirlo, por dos razones principales. No se puede tratar el tema del servicio militar obligatorio en un ámbito de seguridad ciudadana donde están los alcaldes, sin tener en cuenta la Fuerza Armada del Comando Conjunto. Es un despropósito. No, es como discutir tu fiesta de cumpleaños sin tu presencia y sin tus familiares. Entonces, el problema que estamos viendo no es de crimen ni de servicio militar obligatorio voluntario, es de seguridad nacional. El ámbito donde está tocando no es irrelevante. Es irrelevante porque no genera responsabilidad, ni política ni jurídica. No hay ningún acuerdo que tenga responsabilidades concretas. ¿Dónde es el lugar adecuado? El Consejo de Seguridad Nacional, donde sí hay responsabilidad. Y por último, en el tema del servicio militar obligatorio.
Vamos a regresar a tiempos anacrónicos, a capturar jóvenes y corretearlos, meterlos a un camión y llevarlos a los cuarteles. Mira, Joel, hoy se manejan armas sofisticadas, drones, equipos de tecnología, ciberseguridad, armas muy potentes, ¿no? Que requieren un perfil adecuado. Se requiere fortalecer el servicio militar voluntario al nivel de la tecnología y la ciencia moderna, con proyección a que a que quienes ingresen al servicio militar vayan a la vida laboral en forma ordenada y programada. Si aplico el servicio militar obligatorio con un sistema de captación colapsado como es el de la policía, más aún hablan de servicio militar policial, meter licenciados a la policía que están más cerca de Antauro que de la policía va a ser una catástrofe. En ¿Qué punto? consecuencia, exacto, así de sencillo. No se puede implementar el servicio militar obligatorio en las condiciones actuales porque el gobierno tiene dinero. Se debe hacer el servicio militar atractivo para jóvenes que manejen tecnología y se proyecten al mercado laboral como una consecuencia de su aporte al servicio a la patria. Esto, insisto, demuestra la improvisación, la frivolidad y la falta de sentido común de los gobernantes, que solamente están esperando un calendario electoral. Es muy malo todo lo que está pasando. El Congreso ahora. La Exacto, criminalidad también. es evidente, está desbordada. En Trujillo, en Piura, acaban de salir las cifras de SINADEF, ¿no? El escenario es preocupante. Pero, ¿qué hacemos, pues, no? Porque también es cierto, y lo vengo diciendo aquí en este programa todos los días, ¿no? Con los invitados, tenemos pues a un Ministerio Público, un sector politizado, ¿no? Desprestigiado. Lo mismo sucede en el Poder Judicial, y hay que decirlo con todas sus letras. Existen ONGs que se han dedicado pues aquí a minar, ¿no? La democracia de los peruanos. Y tenemos pues lo que decidió la mayoría de los peruanos, ¿no? La fórmula presidencial de Perú Libre, que es la que gobierna. Aunque Dina Boluarte diga que no es más de la izquierda o de este grupo político, son los que gobiernan. ¿Qué hacemos? Pues, ¿no? Ellos siguen peleando. Le acaban de Yo- allanar la casa por segunda vez al ministro del Interior, que aparentemente, o todo haría indicar que en el Congreso le van a dar una patada. ¿Qué hacer también, no? Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que dices es muy cierto, ¿no? Mira, la Mm. persona encargada, responsable de nuestra seguridad, está asustado en su casa con un pie en la cárcel. Es surrealista. Como tú dices, está enfrentada la policía con el Poder Judicial y en el medio ganan los criminales porque no se ponen de acuerdo. O sea, todo el poder está desconfigurado. ¿Qué se tiene que hacer? Esta es una situación de emergencia, de excepción. Y cada segundo que pasa vemos que el gobierno es incompetente, incapaz. Yo opino que ya es necesario medidas urgentes. Se va a tener que plantear un gobierno de transición, eso es inevitable. Se va a tener que pasar la policía al Ministerio de Defensa, porque el Ministerio del Interior, con estas acciones que hay sobre el ministro, se van a develar casos de corrupción inmanejables. El Ministerio del Interior va a implosionar. La policía no puede quedar a su libre albedrío. Va a tener que pasar bajo el control del Ministerio de Defensa. En este escenario, el orden interno va a tener que pasar bajo el control del Comando Conjunto, las Fuerzas Armadas, como fue en la época del terrorismo, para dictar medidas drásticas y excepcionales por un corto periodo de tiempo que dé tranquilidad. Ya, esas medidas ya están estudiadas, ya hay planes. ¿Eh? Los militares trabajamos siempre con planes. Hay 5 medidas estratégicas dentro de la Constitución, dentro del marco de la ley, indispensables, adaptadas a nuestra realidad. Son 5. Primero, detenciones masivas, porque según la policía son más de 450.000 personas involucradas en extorsión, nada más, sin otros delitos. Bueno, más los migrantes, ¿no? Bueno, detenciones masivas con penas agravadas. Segundo, penas agravadas. Juicios sumarios, jueces sin rostro y cárceles temporales tipo prisionero de guerra. Están detenidas los proyectos para construir cárceles. La ingeniería militar te construye cárceles tipo prisioneros de guerra en una semana. Entonces, 5 medidas excepcionales por un periodo de 6 meses, 9 meses, no más, para generar el espacio suficiente que permite el orden mínimo para que la policía recupere el orden interno y pueda trabajar.
para que se hagan reformas estructurales en el Ministerio Público y en la justicia y crear ese espacio de tranquilidad a los peruanos que necesitamos a gritos. O sea, Usted habla de un... soluciones Sí, ahí, soluciones ahí. ¿Dónde se toma eso? Consejo de Seguridad Nacional. ¿Está de acuerdo a la Constitución? Sí, señor. ¿Está de acuerdo a la ley? Sí, señor. ¿Y hay peruanos que van a enfrentarlo? Sí, señor. El principal eh, obstáculo eh, hoy para el crimen es el gobierno y su ministro del eso. Interior. Entonces ¿Sí? el ministro tiene que ser censurado de manera inmediata, pero ¿no sería otro problema también el Congreso? Lamentablemente hay que mantener la ¿Sí me escucha? institucionalidad. Sí, yo le escucho. ¿Me escucha? ¿Hola? Sí, no, ya, no, no me decía para el Congreso ahí Sí, para sacar adelante algunas reformas para la seguridad. exacto. A El eso iba, Congreso no a es disolverlo, ¿no? Obvio. indispensable. Si se cae el Congreso y si el Congreso no actúa responsablemente, entonces ya apagamos la luz, pues y sálvese quien pueda. El Congreso pasa a ser el último bastión de institucionalidad con todos los problemas que tiene y los alcances. El Congreso tiene que tomar acción. De Ese acuerdo, es indispensable. Si no, de vamos a acuerdo. entregar el país al crimen y a la barbarie. Ya, para terminar, usted ha hablado de un gobierno de excepción, lo entendí, o un gobierno de transición, perdón. Exacto. Eso significa vacar a Dina Boluarte, si es que queremos ganarle la guerra a los criminales. Después de la canción de Dina, después de hablar de pena de muerte frente a estudiantes, definitivamente al punto político ya no es una opción. La señora ha perdido totalmente el rumbo. No se puede hablar de pena de muerte delante de colegiales de primaria. No se puede hablar de masacres y atentados delante de niños que tienen atrás a los padres asustados que le van a poner una bomba a su colegio. O sea, es la pérdida total del sentido común político. Si esto para alguien es garantía de gobierno, yo no lo entiendo. Tendría que explicármelo un marciano, alguien que sepa algo más que lo que se pueda entender, pero con un gobierno así no hay forma. Le agradezco muchísimo a Juan Carlos Liendo, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y ex coronel del Ejército Nacional del Perú, sí, coronel en situación de retiro. Muchísimas gracias a Un Juan abrazo, Carlos Diego. Liendo, experto en temas de seguridad, por este contacto en directo con la multiplataforma de Sol TV.